Hi everyone, I'm Francisco. I'm a graphics engineer at Devsh. Today I want to talk about single source host and device programming. Specifically, I want to talk about the Nabla shader library. We put a lot of effort to bridge the gap between C++ and HLSL because we got tired of the constant friction between them. Pues este es el argentino Leterio, un programador gráfico que viviendo en Argentina trabaja en una de las empresas de desarrollo de software gráfico más relevante del mundo. ¿Quién es él? ¿Cómo logró ser un programador gráfico relevante estando en Latinoamérica? Todo esto lo vamos a investigar en este episodio de podcast que viene a continuación. Gracias a Samba, todos bien. por venir a este episodio de su podcast favorito acerca de programación a bajo nivel y programación gráfica. El día de hoy estamos con el argentino Francisco, quien nos va a hablar acerca de toda su trayectoria como programador gráfico. Vamos a ver cómo llegó a trabajar para una empresa en Polonia, vamos a ver cómo aprendió este quehacer tan difícil de encontrar en América Latina, que no es una de las ramificaciones de la programación más socorrida, pero vamos a dejar que sea Francisco quien se presente. Hola, ¿cómo estás, Francisco? ¿Quién eres? Hola a todos. Hola, Rayuelto. Bueno, mi nombre es Francisco Leterio. Soy un programador gráfico. Más o menos tendré 3 años de experiencia en el área. Soy de Argentina. Estoy acá en Buenos Aires. A mí me gusta mucho, mucho lo que es la matemática. Y me atrajo a mí mucho el área de programación gráfica por eso, porque tiene muchos conceptos metidos de matemática dentro. Pero sí, como vos bien mencionás, en Latinoamérica es muy, muy complicado conseguir trabajo. En el área de trabajo hay poco. Hay un poquito más de investigación últimamente, por suerte, pero sí, trabajo, lamentablemente, a los desarrolladores de Latinoamérica lo que nos queda es buscar posiciones full remotas, que por suerte están apareciendo un poco más. Pero si no, después casi todos los trabajos te piden relocación. Y el problema que surge con la relocación es que primero también te piden experiencia, lo cual el famoso chiste del trabajo me pide experiencia y la experiencia no la tengo porque no tengo un trabajo, eso pasa mucho en computación gráfica y eso en realidad pasa en todo el mundo, pero bueno, es particularmente desventajoso para nosotros los latinos porque los únicos trabajos que podemos acceder al área es o completamente remoto o entrando por algún otro lado. Tú has tocado muchas cosas que me parecen sumamente interesantes. Yo en mi canal de YouTube tengo una serie de videos hablando acerca de ciencia de de la computación y cómo se contrapone a ingeniería de software. En América Latina, pues lastimosamente se utilizan los términos de ciencia de la computación, ingeniería de software, ingeniería de sistemas, como si fueran sinónimos. Sin embargo, son tres Ujú. carreras distintas, muy distintas una de otra. Y yo hago el énfasis de que la computación gráfica a bajo nivel, si no es que vas a arrastrar botoncitos en Unity o en Unreal Engine, si vas a hacer tu propio engine, pues requiere de ciencias, requiere de matemáticas y por ahí empezaste tú. Tú dijiste que te moviste a este área de programación gráfica por tu pasión de las matemáticas y en eso quiero profundizar. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con las matemáticas? ¿Qué te gustó y cómo eso te llevó a la programación gráfica? Mira, yo en realidad, mira, justamente va por el lado de lo que decís de que tipo se usan como sinónimos, pero no son lo mismo. Yo empecé estudiando ingeniería informática y los primeros años era muy fuerte en matemática y a mí me encantó. Me gustó mucho las primeras materias que todos tenemos, tanto en informática como en computación, como el álgebra lineal, y cálculo también me gustó mucho. Eh, y ese fue mi primer acercamiento a la matemática. Eh, y eventualmente, mi primer acercamiento a la computación gráfica en realidad fue medio frustrante. Traté de aprender OpenGL, pero bueno, el problema que tiene la computación gráfica es que para poder meterte de base ya siempre se asume que tenés sólidos fundamentos en programación, en desarrollo de software. Yo creo que mucha gente que ha tratado, yo creo que lo que me pasó a mí le debe haber pasado a mucha gente, que es, te tratás de meter en Learn OpenGL
Y si no tenés mucha experiencia con Build Systems, con Visual Studio, con manejar un proyecto, capaz te topas con una pared inmediatamente. Claro. Eso es lo que me pasó a Y mí. con la programación a bajo nivel, conocer lo que es un puntero, lo que es una referencia, cómo acceder Exacto, a sí, situaciones sí. de Yo por memoria. suerte para ese nivel por lo menos ya tenía experiencia en C, que es lo que más rescato de mi formación en ingeniería en software, es que ya desde el vamos, lo primero que me daban para hacer era programar en C, por lo cual ya estaba programando no súper a bajo nivel, pero lo suficientemente como para conocer todos estos conceptos, ¿no? Y para poder después adentrarme más a bajo nivel aún más adelante. Y ese Em, interés que tú tenías por aprender OpenGL, ¿de dónde nace? ¿Fue una asignación de la universidad o por qué tú querías aprender a programar bajo nivel con C y OpenGL? O sea, con C de la universidad, sí. La universidad, ya la primer materia de programación es en C porque tenía una filosofía de empezar desde abajo y construir para arriba, los niveles de abstracción para arriba a partir de ahí. Eh, OpenGL fue por mi cuenta. La verdad supongo que lo que me atrajo era simplemente los gráficos de los jueguitos. Yo ávido gamer de toda la vida. Eh, y en su momento quería ser game dev, después, bueno, game dev es una carrera completamente distinta, se puede entrar desde la computación gráfica, en su momento era mi idea, hoy en día no estoy tan seguro, hay cosas que me gustan de computación gráfica que no son tanto de game dev, eh, pero sí, ese fue mi acercamiento a OpenGL. Pero bueno, en Pues su momento, sí, no, sí, pregunta. te iba a hacer la pregunta de seguimiento porque así como te pasó a ti, me pasó a mí y le ha pasado a muchas de las personas que están escuchando, de que queríamos iniciarnos en la programación gráfica, pero como tú dices, ese mundo asume que ya tú tienes unos conocimientos al menos intermedios de programación a bajo nivel y entiende que tú tienes conocimientos de álgebra lineal como mínimo, sin tocar la parte de cálculo. Si tú quieres entender cómo funcionan las transformaciones afines para hacer traslaciones, rotaciones, escalas, se sobreentiende que tú entiendes álgebra lineal. Entonces hay esa barrera de entrada que tú mencionaste. ¿Cómo tú pudiste sobrepasar esa barrera de entrada? A ver, yo tuve la suerte de que ya mi formación universitaria ya me lo había dado. Yo ya sabía álgebra lineal, ya sabía eh, álgebra modular, no sé cómo se llama la otra materia de álgebra que tenemos. Ya sabía cálculo, siempre fui bastante dotado para las matemáticas y ya sabía un poco de C. Eh, Mi choque fue más con la parte del software, no tanto con la parte de matemática. Pero aún así, si alguien tiene un choque con la parte de matemáticas, yo le recomendaría arrancar o sea, depende su nivel de matemática actual, por supuesto, pero por lo menos lo que tiene de bueno la computación gráfica es que para poder empezar no hace falta un nivel universitario muy avanzado. Hace falta, igual sí, por lo menos el nivel de primer año de la universidad. No hace falta, por supuesto, ir a la universidad, pero el nivel de matemática, yo diría por lo menos arrancar con algo como Khan Academy y familiarizarse muy bien con el álgebra lineal. Yo tengo acá un tema que es que yo tengo un bias por lo que es el lado muy matemático, muy de demostraciones, muy formal, pero en realidad no hace tanta falta. Hace lo suficiente familiarizarse con cómo funcionan transformaciones lineales, tipo, qué representan, por qué se usan no en la computación gráfica, sino en general para modelar el mundo en 3D, digamos. Familiarizarse con esos conceptos, yo creo que cosas como Khan Academy o la serie, no estoy tan seguro cuán avanzada es la serie de álgebra lineal de Three Blue, One Brown, pero esa es otra muy Es buena excelente. para... Yo la recomiendo. Todo lo que tú necesitas para programación gráfica está contenido en la de Three Blue, One Brown. Sí, esa, o sea, yo no sé cuán beginner friendly es porque de nuevo ya no la vi siendo beginner, entonces no tengo idea. Pero con eso, con los conocimientos que te da un curso universitario o incluso preuniversitario de álgebra lineal,
yo creo que matemáticamente es suficiente como para empezar con la computación gráfica, porque ya te alcanza para entender productos matriciales, que es lo primero que usás para ubicar modelos en un mundo, para ubicar la cámara, para hacer las proyecciones. Eh, yo creo que la parte matemática, arranca ahí. Eh, para mí, por lo menos, la parte más complicada es la parte de código. Saber gestionar un proyecto, saber, bueno, lo que mencionabas antes. Hay que tener ya bien claros conceptos de bajo nivel de C. eh, Sobre todo tipo manejo no solo manejo de punteros, sino que además algo que tiene OpenGL, o bueno, todas las APIs gráficas hoy en día, porque después se ponen peor. eh, pero entender el modelo de cómputo, digamos, o sea, empezar a saber tipo que, bueno, voy a decir todas las palabras al hilo, ¿no? Pero tengo que bindar un VO, tengo tipo que ir a buscar tal cosa al shader y bueno, a veces viene en un layout, a veces viene en otro, tipo, a veces entender todo lo que es, todo lo que implica la programación de shaders es un poco pesado al principio. Yo creo que algo que tiene de bueno hoy en día es las comunidades son muy abiertas, son muy responsivas. Yo no sé si vos, Ray Delto, estás o conoces lo que es el Graphics Programming Discord. Es una Sí, comunidad en Discord. soy parte de ¿Estás esa. ahí? Sí. Ujú, ujú. Eh, bueno, ahí ese es para mí el mejor lugar para ir si sos beginner, porque yo me acuerdo cuando recién estaba, no la primera vez que me frustré, sino la próxima, cuando volví a darle un intento y esta vez sí me fue bien. eh, yo caí y hice una pregunta que era, no sé, el equivalente a un 2 más 2 para programación gráfica. Y me responde un tipo con una foto hay un dibujito viejo que se llama, el personaje se llama Rocco, nunca me acuerdo el nombre del dibujito, es uno de Nickelodeon, creo. Eh, y claro, lo veo y el tipo es uno muy famoso, se llama MJP, creo que se llama Matt Petineo. Es un tipo muy crack, es tipo lead rendering engineer en Sony Santa Mónica. Y tiene eso, o sea, vos podés ir, sos un beginner, estás preguntando cosas muy básicas y viene gente con mucho conocimiento, muy dispuesta a ayudarte. Entonces, incluso si al principio, de nuevo, con OpenGL o con cualquier API que estés usando, no sabés por dónde empezar, no sabés qué estás haciendo de base, hay gente con mucho conocimiento y muy dispuesta a ayudarte, eh, que es algo que antes, bueno, no quiero hablar por las LLMs, porque no, o sea, yo supongo que también son muy útiles para esto, pero yo por lo menos si fuera beginner, no dependería, las LLMs yo diría, si ya sos alguien con conocimiento y ya sabés lo que estás buscando, ahí preguntarle a un LLM y te vas a saber guiar. Pero si sos muy beginner, preguntarle a alguien que sabe porque te va a saber dar mucha más precisión de ti, o vas a saber reconocer qué es lo que te está faltando, digamos, o qué es lo que no estás entendiendo. Y en ese sentido, me parece que estas comunidades están buenas, y por lo menos comparado a años atrás, eh, o sea, no quiero hablar mal de Stack Overflow. Stack Overflow a mí me ayudó mucho en la vida. Lamento que esté muerto. Eh, Tenía muchos problemas hacia el final de su vida. Pero bueno, un problema que no dependía de Stack Overflow, sino que dependía de cómo eran las comunidades en Internet hace un par de años. Vos podías preguntar y bueno, capaz te respondían al instante o capaz te respondían al otro día, a la semana. Ese era medio un problema, tipo si vos estabas trabado con un problema. Eh, Tú dijiste muchas cosas ahí que yo quiero elaborar. Algo que tú mencionaste cuando mencionabas de el reto de programación más que matemático. Tú mencionabas, y yo quiero profundizar en eso, de es importante saber cómo fluyen los bytes en nuestro computador. Tú mencionabas el tema del compute shader y tal, pero es importante tú saber cómo funciona el acceso a la memoria RAM, cómo tú cargas de un disco datos y los pones en la RAM, cómo tú mandas datos del CPU
al GPU y lo procesas desde allá, porque dependiendo del API que uses, he visto a muchos colegas que han tenido problema con Vulkan, por ejemplo, porque mandan bytes a un buffer, llega y los reciben desde el lado del GPU y está corrupta la data porque hay un problema de alineación. Entonces, si no conoces esos conceptos a bajo nivel, cómo se mueven los bytes de un lado a otro, de que cogí estos bytes del disco duro, ahora están en la memoria RAM, ahora se lo mando al GPU para que procese algo en un compute shader y luego lo recojo y lo vuelvo a tomar a la memoria RAM. Si tú te pierdes en ese concepto y además, por ejemplo, en los API de C, que las llamadas a las funciones del API, tú accedes mediante punteros, de que mira, en esta posición de memoria está la función GL Draw Triangles. Entonces ve a esa posición de memoria, lo que está ahí es una función, ejecútalo y llámalo como si fuera una función. Entonces, si tú no conoces esos detalles, que lo debes saber al día 1, si tú quieres saber qué está pasando, pues entonces estás perdido. Entonces, por eso la gran barrera de entrada para quienes están empezando. Imagínate a alguien que no tenga conocimientos de programación y quiera programar OpenGL y no sabe hacer un Hello World, por ejemplo. Sería impensable. Y también que hoy día, si a alguien le interesa, digamos que hacer un videojuego, pues hay tantas alternativas casi no code como Unity, por ejemplo, que haciendo clics, incluso en Unreal Engine, si tú te vas para la parte de Blueprint, pues no necesitas grandes conocimientos de programación para hacer un juego con unas capacidades visuales bastante mejores que la que tú vas a lograr con 2 años de experiencia haciéndolo todo desde cero, ¿no? Sí, sí. Sí, a ver, para empezar, ya sea, o sea, lo que vos decís, para game dev y sobre todo si no estás haciendo un juego triple A que necesites optimizarlo al mango porque va a estar siendo jugado por 512 personas a la vez y tiene que correr en la nueva Mac que tiene un chip de iPhone, mientras que no estés en esa situación, eh, esas herramientas son muy buenas. Y después del otro lado, incluso empezar a hacer, tipo, meterte en programación gráfica. Yo creo que empezar en OpenGL no hace falta tanto los conceptos de bajo nivel que estamos discutiendo, pero rápidamente te puede llegar a topar una barrera, lo cual va a implicar que tengas que aprender conceptos, por lo menos de arquitectura, principalmente de arquitectura de hardware, saber tipo cómo funciona el CPU, cómo funciona la memoria, todo lo que vos mencionabas, porque además, si después te querés seguir metiendo a fondo, después vas a necesitar saber cómo funciona la GPU. Y entonces vas a tener que aprender arquitectura de hardware de la GPU, que es algo que no se suele cubrir mucho, por lo menos donde vivo yo, no conozco ninguna universidad que cubra cursos de arquitectura de hardware de GPU. Eh, es algo que necesitas o un mentor, que yo tuve la suerte de tener un mentor, si no tenés que aprender online. Básicamente, self-learn, siglo XXI, estamos más o menos en esa. Eh, pero sí, o sea, uno puede empezar sin tener estos conceptos, pero para poder seguir avanzando, eventualmente tenés que agarrar un libro o ponerte a ver YouTube y aprender más conceptos de bajo nivel. Sí. Tú mencionaste algo muy importante que quiero yo subrayar, la parte de tener un mentor. En Latinoamérica, que tú bien mencionabas, en mi país, República Dominicana, y en todos los países que conozco, pues pasa igual que en Argentina. Tú mencionaste, ninguna universidad te da a profundidad arquitectura del hardware del GPU y no te enseñan conceptos profundos de programación gráfica. Todos los latinos que yo conozco que se han descollado en el área han tenido un mentor. Tal es el caso de tu compatriota, Ricardo Quesada, que fue el creador de Cocos 2DX. Él era mi compañero de trabajo allí en Google. Yo también entrevisté a un ingeniero de GPU de Venezuela. Él también tenía un tutor. En ese caso, bueno, él pagó por esos servicios, por un mentor. Yo tuve un compañero de universidad que ahora dirige el departamento de investigación de energía alterna en Lubbock, Texas, que él desde 2002 me estuvo ahí guiando con el tema de la programación gráfica. En ese entonces era
la forma de OpenGL que hoy conocemos como Compatibility Mode con el GL Begin, GL End, pero al final los conceptos matemáticos eran los mismos. Y tú mencionaste que tú también tuviste un mentor, de modo que quizá haya una forma de hacerlo sin mentor, pero como te digo, sin excepción, todos los latinos que hemos profundizado y que nos hemos dedicado a esta área, todos hemos tenido un mentor, o sea, algo food for thought, como dicen. Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, hay algo que quiero llegar a un punto en esta conversación. Hemos hablado de OpenGL y Volcam y eso trae a muchas discusiones famosas. Una de ellas siendo la famosa pregunta de que ¿vale la pena en 2026 aprender a programar en OpenGL? Yo creo que depende mucho de tu objetivo. Eh, Sigue habiendo mucha gente que trabaja con OpenGL, la sigue habiendo. Eh, no sé, o sea, cuando vos vas a ver posiciones de trabajo, por ejemplo, ya no ves mucho OpenGL. Yo por lo menos no suelo ver. Hay algunas áreas muy específicas donde capaz se sigue usando por alguna cuestión de legacy, tienen que mantenerlo. OpenGL ES, por ejemplo, sí, sí sigo viendo. Eh, no te sabría decir, porque OpenGL, lo que se suele decir de aprender OpenGL es que es más beginner friendly que Vulkan. Si bien es cierto, yo no sé si es tanto más beginner friendly que Vulkan y rápidamente entras en este paradigma que es los trabajos ya te piden APIs más nuevas, por muchos motivos, ¿no? No, o sea, yo, para el que no conoce las limitaciones de OpenGL, el problema de OpenGL es que es una state machine gigante que consume muchos recursos del CPU y a medida que hoy en día esos recursos, en realidad todo el rendering consume muchos recursos del CPU, todo lo que es tipo preparación de data para rendering, hacer issuing de draw calls, las hemos movido a varios threads, porque tenemos varios threads y OpenGL también se lleva mal con eso, por eso está cada vez siendo más deprecada. Eh, yo no sé, a la gente que le recomendaría aprender OpenGL es a la gente que realmente quiere hacer un juego indie y quiere poder tunear todo lo que quiera los gráficos y tenerlo a mano y no se quiere meter en Vulkan. Pero de nuevo, el problema ahí es que ya como vos mencionabas, ya existe Unity, ya existe Unreal, incluso si no querés ser low code, vos podés agarrar cualquier uno de estos motores y usarlo y modificar. Capaz te va a costar un poco más, porque en vez de vos ser quien desarrolla el motor de rendering, tenés que agarrar uno ya hecho y modificarlo. Pero así todo, de nuevo, incluso como skill para aprender, te llegas a aburrir o tu juego llegas a tener problemas con un juego, bueno, tenés el skill de saber Unity, saber Unreal, son skills en alta demanda, eh, sobre todo a medida que son motores que ya no solo hace rato en realidad, no solo se usan para juegos, se usan para visualización científica, se usan para visualización de CAD, de industria automotriz, de ArcVis, arquitectura. Eh, yo por eso yo no sé, yo creería que no recomendaría aprender OpenGL. Yo empezaría con cualquier API. Si uno está realmente interesado en aprender programación gráfica y no solo game dev, yo empezaría directamente con una API más nueva. Eh, porque después técnicas modernas, o sea, las técnicas antiguas de rendering son más fáciles de implementar en OpenGL y creo que técnicas modernas también, pero todo lo que es el ámbito laboral, el ámbito profesional, ya hoy en día te piden APIs más nuevas. Entonces, para Sí, sí, confirmar y sacar aquí el clip para mandarlo a todas las redes sociales,
¿Tú recomiendas en 2026 quien se va a iniciar en la programación gráfica que inicie con Vulkan de una vez? Directo. No sé si depende, o sea, depende. Si tenés una Mac, no, obviamente, empezá con Metal. Si no, yo por lo general recomendaría Vulkan. Porque Vulkan es más portable, es más fácil targetear varias plataformas. No, yo no llegué a hacer mucho de DirectX 12 como para decir si genuinamente lo puedo recomendar por sobre Vulkan. Yo prefiero Vulkan por una cuestión de es más portable, te abre más puertas. Si te gusta contribuir a open source, por supuesto, es mucho más fácil hacerlo sabiendo Vulkan que sabiendo alguna otra API. Hay otras APIs ahí afuera que no son DirectX 12 ni Metal. Existe, no sé, Three.js, que tampoco es una API directamente gráfica como la conocemos. Está WebGPU. eh, pero sí, yo recomendaría, a ver, acá viene mi parte de salesman también. Nosotros desarrollamos una API que se llama Nabla, que existe justamente para deshacer lo que son los pain points de aprender, no de aprender Vulkan, sino de usarlo. Entonces, yo recomendaría Vulkan y acá, de nuevo, parte de Salesman, invitaría a muchos a que se unan al Discord. Si tienen a nuestro Discord, pueden buscar DevSH, ya sea en el Graphics Programming Discord, pueden buscar DevSH en GitHub y hay un link que lleva a nuestro Discord. Eh, si alguien está interesado en aprender Vulkan, está el famoso chiste de, me llevó 1000 líneas de código y varios días para tener un triangulito en la pantalla, que sí es cierto, y mucha gente te dice, bueno, pero después está la parte de que todo eso no lo tenés que volver a hacer, que también es cierto, pero para no tener que volverlo a hacer, no tenés que estar haciendo un tutorial, tenés que ya haber estado generando, tipo, armando toda tu propia API para reusar esas clases para que cada vez que quieras hacer algo en Vulkan, no tener que reescribir todo ese boilerplate de nuevo. Eso es lo que saca a mucha gente de Vulkan. Eh, Esta parte de, tengo que hacer un modelo mental porque tengo que aprenderme todo, cómo tengo que crear un physical device, crear el logical device, tengo que instanciar todas las clases que quiero para crear una graphics pipeline. En su momento que tenías que aprender a armarte render passes, subrender passes. Eh, Eso aleja a mucha gente de Vulkan porque es de golpe mucha información, estás muy perdido, no sabes qué es lo que tenés que retener en qué momento. Yo recomiendo mucho nuestra API para aprender a usar Vulkan porque ya muchas cosas te las sacas de encima. Entonces, Agarrás un vamos a temp, seguir por esa línea, hablando de Nabla. sí. ¿Hay que pagar para usar Nabla? ¿Es open source? ¿Cómo funciona Nabla? No, Nabla es completamente open source. Está bajo licencia Apache 2, si mal no recuerdo. Eh, Siempre estamos abiertos a que otra gente contribuya. O sea, yo por mi parte contribuyo porque me pagan, pero tenemos mucha gente que contribuye porque le interesa el proyecto. Yo incluso también hay algunas contribuciones que hago en mi tiempo libre sin que me paguen. Estoy trabajando en un par. Pero bueno, la mayoría que he hecho eran bajo contrato porque las necesitábamos para otra cosa. Ujú. Pues Eh, yo le la- comentaba a Francisco que yo estuve en noviembre de 2025 en Breda, en el Reino de los Países Bajos, y vi a la gente de DevSH con el t-shirt de Navla. Y le comentaba que atrás tenía un letrero que decía, si necesitas hablar de Volcan, habla conmigo. O sea que sí, la somos verdad, expertos. colgué con ponérmela para el video, justo la tengo lavándose. Pero me podría haber avivado de ponérmela para el video. Eh, pero sí, o sea, Nabla lo que permite principalmente es, querés prototipar algo rápido y querés aprender a hacerlo en Vulkan,
ya tenés hechas todas las... No, o sea, la idea de Nabla es, ¿por qué te vas a volver a hacer vas a ser la persona número 1000 en construirte todo tu sistema de clases sobre Vulkan para reutilizar el código, para no tener que escribir estas mil líneas de boilerplate cada vez que quieres hacer algo? No hagas eso, agarra lo que te damos nosotros. Nuestras clases tipo están hechas para ser cómodas de usar, mínimamente invasivas y para cualquier técnica de gráficos que quieras implementar o que quieras experimentar, ya tenemos como varios recetarios o tenemos ejemplos, digamos, en el repo que podés agarrar y modificar un poquito y tocar lo que quieras y ya tenés todo manejado, ya tenés la creación de pipeline gráficas, todas las clases para hacer barrioring, todas las clases para todo lo que necesites, en realidad. Y Por lo menos mencionas, hace referencia a las clases de Nabla, lo cual me hace entender que está pensado o escrito en C++. ¿Es así? sí, es C++. Sí, ¿Y el hay algún, 95% de nuestra área hoy es C++. hay Sí, sí. algún binding para algún otro lenguaje? Si yo la quiero usar en C o quiero usar Rust o Python, ¿puedo usar Nabla en otro lenguaje? No, no, porque, o sea, no tenemos nadie que haya hecho bindings eh, y es una API construida para C++, básicamente. Y además, bueno, acá hay un disclaimer, en este momento solo funciona en Windows. Hace mucho que queremos, no bindings, pero queremos reescribir para que muchas cosas también puedan ser usadas principalmente en Linux y después en Mac, pero no tenemos tiempo todavía para ponernos nosotros a hacerlo. Creo que este año va a haber un proyecto para portearlo a Linux, pero no lo puedo decir con total seguridad, no sé. Pero sí, en principio, por ahora es solo para desarrolladores de Windows. Y Eh, lo cual me causa curiosidad porque Vulkan es un estándar que es multiplataforma. Y igual Ujú. yo pensaría que si el código es C++ escrito en Vulkan, pues debiera ser transparente la plataforma. ¿Qué hace que esté amarrado a Windows Nabla? No te sabría decir exactamente porque no me meto tanto en esa parte. Creo que uno de los principales problemas es toda la lógica que tenemos armada alrededor de Winnowing, porque Ah, ok, o sea también que en habla. vez de usar GLFW o alguna otra Windows System que sea multiplataforma, están usando Windows API directo. Sí, exacto. Que yo recuerde, ese era uno de los principales problemas que nos tiene atados a Windows. Pero si fuera solo eso, de nuevo, no estoy tan seguro porque no es lo que me toca a mí hacer. Si fuera solo eso, creo que ya estaría resuelto. Eh, Así que después voy a preguntar porque de hecho no sé, pero sí sé que hay alguna otra cosa que en este momento impide que corramos sobre Linux. Pero es algo que hace rato que queremos. No tenemos tiempo nuestro para dedicarle, por lo menos no pago y yo en mi tiempo libre me dedico a otras cosas. Yo en la plataforma estoy haciendo otras cosas, mis compañeros hacen otras cosas para la plataforma, así que sí, ese es un problema que tenemos actualmente con Nabla. Pero bueno, Entonces, para cualquiera que tenga Windows y que quiera experimentar, se lo ofrecemos. que pues vamos a seguir avanzando en este relato. Hay una pregunta de seguimiento que muchos están haciendo ahora mismo. Ya hablamos de formarte, ok, ya me formé como programador gráfico, estoy en Latinoamérica, no hay un mercado de programación gráfica. ¿Cómo consigo un trabajo como programador gráfico estando en Latinoamérica? Mira, lo primero que me preguntaría es si te gusta, o sea, primero si te llevas bien o te gusta o te interesa todo lo que es el mundo de inteligencia artificial y cuánto te interesa exactamente lo que es rendering. Eh, en Latinoamérica está apareciendo mucho, por lo menos acá donde estoy yo, lo que sí tuve muchas reiteradas veces chances de hacer son oportunidades en academia, en investigación.
No, igual, de nuevo, no tenemos investigación en rendering tradicional, métodos de rendering tradicionales, ni siquiera inteligencia artificial aplicada a rendering básico, sino aplicaciones de inteligencia artificial que usan rendering. Por darte un ejemplo, yo traté de hacer una internship en un laboratorio, no resultó por motivos personales míos y por otros motivos ajenos a mí. Pero ese es un muy buen laboratorio y se dedican a computación gráfica, pero a aplicaciones de inteligencia artificial a computación gráfica. No sé cómo explicar bien la diferencia, pero es como que te diga, por ejemplo, si a vos de las cosas que te interesan, por ejemplo, geometría computacional, eh, este laboratorio hay mucho en medicina, por ejemplo, modelado de órganos, ¿cómo se llaman? De venas, de arterias, cosas del estilo. Hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial que van de la mano de lo que es computación gráfica, pero no hay mucho a nivel eh, rendering tradicional. Eso no hay. Si después del otro lado, que por ejemplo es lo que me pasó a mí, yo incluso como programador, incluso me gusta mucho el rendering online, me gusta más lo que es ray tracing o rendering offline, y de la mano de lo que es rendering offline, también hay mucho de lo que es puro compute en GPU. A mí me gusta mucho también lo que es compute en GPU, no relacionado a rendering, sino simplemente el uso de la GPU para programaciones aplicaciones en cómputo científico. Cómputo científico no está tan en boga como AI, y AI está muy en boga, entonces hay muchas oportunidades ahí, tanto en industria como en academia. Pero si uno lo que se mete en programación gráfica y le termina gustando lo que es GP, GPU, digamos, también hay oportunidades. En industria no tanto si no tenés el expertise, pero sí en academia es más fácil entrar en lo que es HPC. Hay bastante más. También en Latinoamérica se está viendo HPC porque está viendo inversión en centros de cómputo, en universidades, etcétera. Pero bueno, a lo que vamos es específicamente rendering, ya sea online u offline, sí o sí, lo único que te queda por hacer es, o por lo menos como lo veo yo, es armarte un portfolio. No importa si es online o si es offline. O sea, el proyecto con el que arranques puede ser cualquiera, puede ni siquiera ser sobre GPU. Yo, en su momento, cuando conseguí un trabajo, lo único que tenía bajo la manga era recién estaba aprendiendo a usar Vulkan, y los proyectos anteriores eran el famoso Ray Tracer de Peter Shirley, implementado en CPU, puramente CPU. Pero sí o sí tenés que dedicarte a tener un portfolio y para poder salir a mostrar algo. Y de nuevo, puede ser un portfolio de técnicas real time también. Ujú. Ese Eh, ray tracer en CPU me parece que es el que tienes en tu imagen de perfil en sí, LinkedIn, sí, sí, en la imagen de fondo. sí, 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 sí. A nosotros nos están Eh, escuchando personas de todos los niveles de preparación. Entonces quería hacer la aclaración de quizás algunos, al menos en mi parte de Latinoamérica, quizás se pierdan cuando hablas de rendering online, pues decirle que te refieres a rendering en tiempo real, porque hoy día pues exacto, con el sí. tema de online, pues personas se pueden ir por el área de las Sí, es nubes, verdad, que es verdad. hay todo un mundo ahí, el tema de Stadia, Hay un que se mundo ahí. Luna, pero no tiene, bueno, eso es rendering en tiempo real, pero no tiene nada que ver la conexión de la red. Sí, sí, de hecho, o sea, networking también, networking, perdón, no, porque también es una palabra con varios sentidos, pero networking en el sentido de programación de redes, también es un skill fuerte para tener. eh, no es necesario, obviamente, para entrar en el área de programación gráfica, pero sí, de nuevo, lo importante es tener un portfolio y, de nuevo, puede ser técnicas real time, de shadow mapping, de implementar un renderer chiquito, forward renderer o deferred en PBR, lo que sea. Y después, sí o sí, hay que salir a buscar posiciones
o sea, cada vez hay más posiciones que son completamente remotas, pero el problema que tienen es que rara vez son para juniors. Hay un par de empresas que sí contratan para juniors. Una es donde estoy yo, de BCH, perdón. Em, Otra creo que es The Forge, es otra, The Forge Interactive, es una en Estados Unidos. Y hay una más que no me puedo acordar cuál es en este momento, pero sé que había otra más famosa por contratar así juniors completamente remotos. Está el caso de, por ejemplo, Evolve, eh, que ellos hacen herramientas de benchmarking de GPU, y también la gente Ujú. de Traverse, que es un laboratorio de investigación y desarrollo de programación gráfica. Ambas empresas son holandesas, yo conocí a los representantes de ellos, y ellos, de hecho hoy vi una vacante que buscaban juniors, junior graphics programmers. Son la gente de, Juniors, ajá, remoto. ok. Junior graphics programmer remoto. Ok, Y, sí, yo pensé que eran la misma empresa de Volvo y Travers, porque están en Holanda y usan Rust. Pensé que debían eso. ser la misma empresa. Tiene que ser Sí, esa, sí, porque justo decía eso el anuncio, de que sí, a pesar de que la industria usa C++, nosotros usamos Rust. El hecho de que no sepas Rust no significa un no definitivo, tal. O sea, que seguro el mismo anuncio, pero sí, sé. sí, a ver, yo por ejemplo, si alguien está interesado en Rust, yo el ray tracer este que hice, lo hice en Rust. Me tomó una banda de tiempo porque más que hacer el ray tracer estaba aprendiendo Rust. Eh, Si alguien está, por ejemplo, pensando en aplicar ahí, no es lo que decís vos. Incluso si no sabes Rust, no te preocupes y no te preocupes si no te podés meter en Rust en este momento, porque a mí lo que me pasó es difícil meterse en Rust solo. Si estás trabajando con un equipo que sabe, es mucho más fácil. Después he conocido gente que no sabía nada, se metió en un equipo que sabía y en muy poco tiempo ya eran proficientes en el lenguaje. Eh, Así que sí, Travers o Evolve son también dos opciones que contratan completamente remoto, gente de todo el mundo. Nosotros en Latinoamérica somos bastante apetecibles a esas empresas por dos motivos. Primero, porque el salario acá suele ser más bajo, entonces se pueden dar el lujo de pagarte menos y que vos tengas un nivel de vida igual bueno o mejor que el promedio, acorde a lo que es, para costándole a ellos menos plata. Y después empresas europeas, la otra ventaja que tenemos en Latinoamérica es si tienen clientes, por ejemplo, yo sé que tiene clientes en Estados Unidos, estamos más cerca del uso horario, entonces les suele servir que haya alguien que pueda coordinar mejor con los equipos de Norteamérica. Yo ahí en esa conferencia que mencioné de programación gráfica vi a gente que trabaja desde Colombia para Unity. O sea, que me imagino que por las mismas razones que mencionas tú, la, eh, ellos se ven atraídos. De Unity yo vi gente, habían de UK, o sea, del Reino Unido, de Colombia, diferentes países, habían gente, empleados de Unity. Otra pregunta que tengo aquí en mi listado que quería hacerte es una que le hice a un entrevistado que tuve aquí, que es un programador gráfico que ha trabajado en Nvidia, ha trabajado en id Software, ha trabajado en CD Projekt, y él es polaco, vive en Polonia. Y la pregunta es esa, de por qué Polonia, por qué cuando hablamos de programación gráfica, Polonia es tan relevante. Para el que no sepa, porque yo te hago esa pregunta a ti, tú que eres un italiano argentino, bueno, pues él trabaja para una empresa polaca. Entonces, Ujú. ¿por qué entiendes tú que Polonia es tan relevante en el mundo de la computación gráfica? Yo creo que es porque Polonia es muy relevante en el mundo de la tecnología en general. O sea, Polonia, yo no entendí muy bien cuando me lo explicó mi jefe. Pero, por ejemplo, si vos ves el nombre de mi empresa, es DBCH Graphics Programming y después dice SPZOO. Ese SPZOO es tipo, SP creo que es de especial y el resto no te sé decir porque no sé polaco. Eh, pero tengo entendido que Polonia en algún momento pasó como un régimen para atraer la instalación de empresas tecnológicas en Polonia. Eh, eh, Seguramente has visto, Polonia es el país con
crecimiento más rápido del PBI de toda Europa por muchísimo. Y creo que en parte tiene que ver con esto. Polonia pasó, tipo, le dejó a empresas establecer regímenes especiales para que se instalen en Polonia muchas empresas tecnológicas. No sé exactamente dónde están los polos tecnológicos porque no tengo la más mínima idea. Yo sé que mi empresa está basada en Dansk. Creo que debe haber varios en Dansk. No sé si el resto estarán en Cracovia, en Varsovia. No tengo la más pálida idea. Pero... Pero sí, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Eh, y entonces, que sean fuertes en programación gráfica, para mí simplemente viene de la mano de que son fuertes en tecnología en general. Se instalaron muchas empresas de tecnología y al instalarse muchas empresas de tecnología también hay necesidad de cosas de programación gráfica. Creo que se están instalando biotechs, por ejemplo, empresas de biotecnología, que no todas, pero muchas requieren de servicios ¿cómo se dice? De imaging, por ejemplo, las empresas que hacen MRIs o cosas del estilo, suelen contratar programadores gráficos porque tienen problemas muy interesantes relacionados a... Bueno, vos sabrás, me dijiste que haces visualización Ujú. científica. Sí. Ujú. Eh, pero bueno, sí, para mí viene de eso. Después, bueno, famosamente, el ejemplo más famoso de programación gráfica seguramente es CD Projekt Red. Eh, pero hay muchas empresas que se están instalando en Polonia en general. Yo sé que, ahora no estoy tan seguro si era Unity, si era Ubisoft que estaba contratando gente en Polonia, Pues pero sí, también por sí, lo sí. mismo. Hay muchas empresas, id Software, Nvidia, todas esas empresas contratan en Polonia. Nvidia, sí, Ujú. contratan directamente en Polonia, sí, es verdad. No, no es que contratan gente remota que vive en Polonia, no, no, están en Polonia. Creo que Nvidia está en Dansk, de hecho. Y Google también tiene oficinas físicas en Polonia también. Y yo creo que influye, aparte de lo que tú mencionaste, de las facilidades del gobierno, también el sistema educativo. Ellos son buenos en ciencias. Las Bueno, matemáticas universitarias son bastante buenas. Y me estaba contando el polaco que entrevisté que en el área de ciencia de la computación ellos tienen muchas carreras muy especializadas. Y si te quieres ir por el área de ciencias y programar y incluso especializarte en gráfico, pues en la universidad te dan todo lo que tú necesitas para irte por ese track. Que mm, como país es una gran ventaja, ¿no? Es algo que nos falta a nosotros, ¿no? Entonces a nosotros en general. ellos tienen esos dos componentes. Tienen la parte educativa que los forman y esas bondades del gobierno que dijiste que atrajo otras empresas, pues tienen la creación de profesionales y la industria que crea un mercado laboral para esos egresados de la universidad. Sí, no, y ahora que lo mencionás, es que ni siquiera egresados de la universidad. Ya hay muchos que. O sea, mi jefe yo creo que es un caso muy particular, también es polaco, pero más allá de mi jefe, yo por ejemplo hace poco hubo un pasante que en principio iba a estar más tiempo, en principio no iba a ser pasante, iba a ser empleado en la empresa, después no tenía tiempo porque estaba en la universidad estudiando, pero básicamente hay mucha gente que tipo, estando en la secundaria, no sé cómo es la ley allá para trabajar. En mi empresa este entró una vez ya graduado, pero recién graduado ya estaba trabajando en mi empresa, ya estaba haciendo, no estaba trabajando directamente en las pipelines de rendering, pero ya estaba trabajando muy cerca. Y después yo sé que no sé si en Polonia, pero no sé si trabajan en Polonia, digamos, no sé, creo que, pues no sé cómo es la ley, pero hay gente que ya trabaja desde los 16 17 años allá en Polonia, en tecnología en general, y bueno, trabajan en tecnología en general, algunos terminan en empresas relacionadas a rendering. Entonces, hay mucha gente que entra a trabajar desde temprano y que ese es otro posible o por lo menos históricamente es como el camino más común para entrar a lo que es programación gráfica, que es entrar en una empresa que tenga algo que es de programación gráfica y trabajar en un equipo cercano y eventualmente pedir el pase. Porque, como decíamos, por ejemplo, esto que decís vos que piden juniors en Traverse o en Evolve, o nosotros incluso a veces pedimos juniors, de hecho pedimos bastante juniors en DBCH. Eh, pero
nosotros por lo menos en DBCH y creo que en Travers también piden juniors sin experiencia, pero a veces junior en Graphic Programming igual es tipo, dice junior, pero te pide 3 años en otra área, te pide de nuevo que sepa C++ o C o un lenguaje relativamente de bajo nivel, que tengas varios conocimientos previos de programación, que sepas de nuevo de arquitectura de hardware. Entonces el junior de programación gráfica es como un junior más, digámosle. O sea, no es un trainee, ni es alguien que tiene un año de experiencia, ya sea casual o profesional. Eh, Hay una pregunta obligada que tengo que hacerte y es sobre la inteligencia artificial. No cabe duda de que la inteligencia artificial ha impactado el mercado laboral de la programación. Dicho eso, específicamente en el nicho de la programación gráfica, ¿cómo ha afectado la inteligencia artificial el mercado laboral? Ahí me mataste. En el nicho de la programación gráfica creo que todavía no afectó mucho, porque el problema es que de base el nicho de la programación gráfica siempre se manejó con eh, muy pocos puestos para expertos. O sea, un problema que vemos mucho en el área, y incluso antes de la programación gráfica, es no vas a ver semi-senior graphics programmer. Vas a ver o junior, rara vez, como estos puestos que acabo de mencionar, de nuevo, también de Forge, también nosotros cada tanto buscamos junior, o directamente están buscando seniors. No hay nada en el medio. Eh, las áreas donde impactó mucho la programación gráfica es que creó este split. Creó un split donde, perdón, dije programación gráfica, quise decir AI. El AI creó el split donde en el resto de las industrias bajó mucho la contratación de juniors y se mantuvo fuerte la de seniors porque en esas áreas los seniors son más productivos con AIs, no necesitan tanto juniors. eh, y de nuevo, es como que la curva de contratación es como que se acható mucho la parte de juniors y no te sabría decir si aumentó un poco la de seniors o no, pero se mantuvo más o menos estable. En programación gráfica eso ya era así. Ya siempre venía achatada la parte de juniors y la parte de seniors yo creo que más o menos se mantiene relativamente estable. Eh, tampoco te diría que es por un tema de que no nos puede reemplazar la guía o lo que fuera. Simplemente es como ese cambio de la dinámica de contratación que se dio en las otras industrias ya estaba en la programación gráfica y no tampoco es que lo haya empeorado. Para mí está igual que siempre. Ujú. De Sí. hecho, incluso podrías pensar que el boom de la IA está haciendo que en programación gráfica o en áreas relacionadas aparezca un poco más de trabajo. Justo a eso yo iba. Porque Yo entiendo que se le puede atribuir a la inteligencia artificial el hecho que estábamos mencionando hace poco, de que se están contratando juniors en el área de inteligencia artificial. Y yo entiendo que es así porque, como ya hablamos de las altas barreras, si tú antes de la inteligencia artificial y el auge de los LLM, tú contratabas a un entry level, a un junior, pues te iba a consumir mucho tiempo de mentoría de los seniors. Mientras que ahora, claro, igual necesitas el mentor, pero se reduce el tiempo de mentoría porque muchas de esas preguntas del día a día el junior se la puede preguntar a la inteligencia artificial. O sea que yo creo ujú. que lejos de impactar negativamente ha sido positivamente porque ha permitido los Large Language Model, LLM, ha permitido que se incremente la cantidad de juniors que están contratando las empresas. Sí, yo no sé decir en los ámbitos generales, porque no sé exactamente, o sea, yo sé que en los últimos años estuvo muy mal la cosa, el mercado, sobre todo para juniors. Pero por lo menos en áreas ligadas a lo que es inteligencia artificial hay, hay mucho laburo. Esas sí levantaron mucho la contratación. Y de nuevo, específicamente en graphics programming o en áreas relacionadas, hay mucho trabajo de o, eh, o graphics programming usando AI. De nuevo.
no sé cómo decirlo, pero por ejemplo, hay muchas técnicas hoy de gráficos, de compresión neural, texturas neurales, neural rendering en general. Está empezando a aparecer trabajo relacionado a eso, hay gente que se dedica a eso. Eh, Programación de aceleradores de cómputo para el IML en específico, que después también se pueden aplicar a cosas de rendering o a GPUs, también hay de eso. Creo que de hecho el trabajo que mencionaste de Evolve, creo que parte de lo que hacen es eso ellos, porque bueno, como hacen benchmarking para empresas de GPUs, me imagino que hacen benchmarking de hardware específico para inferencia en AI. Eh, pero sí, yo no lo veo, por lo menos en el área de graphic programming, no le veo un impacto negativo en la contratación, digamos. Y hay que hacer una Lo que sí le veo salvedad un... porque gran parte de la industria de graphics programming está relacionado a la industria del videojuego, que de por sí ha sufrido grandes crisis en estos últimos años. Ahora Ujú. mismo hay una gran crisis. Los grandes estudios están haciendo layoff, quitando el ámbito de la industria del videojuego. Entonces se aplica lo que mencionaba yo de que están subiendo la contratación de junior. Sí, a ver, el motivo por el cual programación gráfica suele ser un poco más seguro que el resto de game dev es el resto de la gente que le están haciendo layoff es eh, programador de gameplay, porque esto que decíamos, el senior ya no necesita tantos juniors, entonces tipo se puede manejar el senior con mucho código autogenerado, por lo menos para lógica de gameplay que no sea muy costosa. Y los otros que se están yendo mucho creo que son los artistas. Las empresas AAA dijeron, che, ¿para qué le voy a pagar? O sea, por más que me pese, no es que estoy de acuerdo o que no le diga, che, no te merece trabajar, te merece que te reemplace un robot. No quiero dar esa impresión, pero las empresas AAA pensando simplemente en plata, piensan, ¿por qué voy a tener costos muy altos pagándole a artistas para que me hagan assets si puedo apretar un botón y le digo a la IA, generame una mesa para poner en este pasillo, en este nivel multijugador, de nuevo, no sé, Call of Duty, alguna cosa así. Yo sé que las empresas están muy abocadas a eso. Entonces, de repente pasaste de tener 30 artistas a tener dos tipos que apretan botones, generan assets y capaz hay alguno que sabe a mano pulirlos un poco. Eh, Eso es lo que más sufre en Game Dev hoy en día. Programadores gráficos, no sé cómo, no puedo opinar y decir la realidad porque yo no estoy en Game Dev y no conozco a tanta gente en Game Dev en programación gráfica como para decir de cómo la están pasando. No veo que se los eche mucho por el simple hecho de que en programación gráfica sigue siendo tipo increíblemente importante el hecho de que el juego sea performante. Y eso hoy en día todavía no es algo del que puedas manejarte simplemente pidiéndole a la inteligencia artificial que te genere un código. Sí, podés pedirle que te genere un código y después vos pulirlo a mano, pero el tema es de nuevo, por cómo ya era este split de contratación en programación gráfica, el tipo que sabe optimizarlo es el tipo que ya sabía optimizarlo y ya estaba en la empresa. Tipo, no solía tener muchos juniors a su cargo que le hicieran otro laburo. Yo Ya, creo que eso es lo que pasa en el ámbito. casi se nos acaba el tiempo. Nuestro equipo de producción nos está haciendo señas, pero hay una Dale, parte ya que tenemos ya un tiempo hablando, ya estamos en confianza. Pues vamos a pasar a una parte un poco más personal de la entrevista. Algo que seguro se están preguntando muchos de los que están viendo esta entrevista es, ¿no te ha pasado por la cabeza mudarte de Latinoamérica, irte a vivir a Estados Unidos, Canadá o Europa, donde hay muchas más oportunidades para profesionales con tu talento? sí, lo pienso a diario. Estoy muy indeciso, ¿viste? Porque, o sea, el tema es que acá tengo mi familia, tengo mis amigos, mientras que pueda trabajar remoto es algo preferible, pero sí he pensado, o sea, como yo
como por algo de atracción intelectual, digamos, a mí me gustaría trabajar en ciertos problemas, incluso he pensado en un futuro hacer un doctorado, cosas del estilo, y eso sí o sí requiere irse afuera. Eh, pero sí, es algo que tipo, a veces digo, bueno, capaz, no sé, hago un doctorado y después vuelvo y sigo trabajando full remoto, pero de nuevo, el problema hoy en día es que están empezando a aparecer más opciones de trabajo completamente remoto, pero, pero no es que hay demasiadas, mm, ni que sean fáciles de acceder tampoco. Y después otro problema que tenés es, yo lo hago porque me interesa el tipo de trabajo, me interesa la programación gráfica, pero yo, por ejemplo, personalmente no soy muy fanático de lo remoto. Yo prefiero trabajar en oficina con un equipo al lado. Eh, y ese es un buen drive para mudarse y tener, eh, trabajar en una oficina con un equipo, tipo, tener gente a mano, gente capaz, gente con conocimiento. Pues yo actualmente tengo gente con conocimiento, yo aprendo mucho en el trabajo en el que estoy, pero al final del día mi interacción es o hablar por video o incluso por texto. Eh, y eso es medio, a mí por lo menos personalmente no es algo que me gusta. Hay gente que lo disfruta un montón. O sea, tiene sus perks, yo disfruto de esos perks, yo disfruto mucho de trabajar completamente remoto. No tengo, tengo cero commute, tipo, termino de trabajar, aprieto un botón, me levanto y voy a hacer lo que quiero. Eh, pero por lo menos intelectualmente a veces es como un poco aburrido trabajar completamente solo remoto. Ujú. Pues te Eh, voy a dar una idea. Tú que quieres hacer ese doctorado, yo te recomiendo que estudies la Universidad de Breda. Hay muchos programadores muy buenos en este ámbito que han salido de ahí. Yo fui, visité la universidad, me dieron un tour y ahí es impresionante. Ahí ellos tienen eh, la ayuda de muchos profesionales de la industria. Hay gente de Sony que van y dan mentoría. Yo vi en tiempo real cómo esos equipos multidisciplinarios estaban con esa experiencia como tú mencionas, ¿no? Ellos trabajan juntos en proyectos. Ellos, su proyecto final, ellos duran un año con gente que está especializado en multimedia, haciendo diseño modelado gráfico, pero gente que son especializados en gameplay, gente que están especializados en hacer engines, y ellos publican su juego, están todo en Steam, gratis, y parecen juegos AAA como un estudio. Ellos tienen, ellos no tienen doctorado, pero tienen, la maestría de ellos es un poco única en su género, dura solamente un año y se parece a un doctorado en el sentido de que para tú postular tú tienes que presentar tu proyecto de tesis y es el mismo concepto del doctorado que se supone que tiene que ser un aporte a la ciencia, algo que nunca antes se haya hecho y ellos te van asesorando en todo ese proceso, dura solamente un año y apenas cuesta 5.000 euros, que en el contexto, al menos en mi país, la educación es sí, bastante suena como más un cara. regalo. Sí, 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 sí. sí. Entonces, yo sé, en el caso mío yo también tengo maestría, más de una, y ya una tercera, pero considéralo. Em, Otra cosa que quería mencionar, o te quería preguntar antes de terminar, es que me llamó mucho la atención cuando estaba viendo tu perfil de LinkedIn, que entre los idiomas que hablas, hablas de manera nativa el italiano. Entonces, explícame esa asociación tuya con el idioma italiano. Sí, lo hablaba de manera nativa, o sea, con un suficiente práctica lo puedo retomar. Simplemente el hecho es, yo desde los 3 años hasta que me gradué del colegio fui a un colegio italiano acá en Argentina. Entonces, hablé italiano toda mi infancia, principalmente en colegio, a veces un poco con mis abuelos, todos mis abuelos son italianos. Eh, si me pedís ahora que me ponga a hablar en italiano, no voy a poder. O sea, en algún momento hablé de manera nativa y seguramente lo tenga que actualizar en LinkedIn. Eh, pero con un poco de práctica creo que lo puedo retomar. ¿Y tienes la Pero sí, nacionalidad italiana?
Sí, tengo nacionalidad italiana, lo cual por lo menos para mí es un golazo por lo que decíamos antes. Si en algún momento quiero trabajar en Europa, no necesito ninguna visa, puedo aplicar y puedo moverme. Eso, Bueno, ni eso es siquiera un- ninguna visa te tienes que sacar, simplemente con tu pasaporte italiano y ya está. Claro, por eso sí, sí. Ujú. Puedo ir al país y no tengo que hacer ningún trámite. Sí, Exacto, eso está bueno. exacto. Entonces, algunas palabras de cierre para esos programadores que están ahí y quieren ser como tú en el futuro, quieren tener esos conocimientos de programación a bajo nivel, matemáticas y programación gráfica. ¿Cuál mensaje final le darías? Primero que no se rindan, o sea, yo creo que lo que más, yo siento que me rendí muy temprano la primera vez que traté de aprender OpenGL. En su momento creo que es porque me faltaba una red de conocimiento y eso hoy existe, yo lo conozco y es este Graphics Programming Discord, por lo menos para mí, es el lugar a donde, che, me quiero meter en el mundo de la programación gráfica. No importa si lo decidiste ayer o si ya lo decidiste hace 6 meses y ya estás bastante avanzado en aprender alguna API o estás haciendo un ray tracer o lo que fuera, tenés que estar sí o sí en ese Discord. Ahí hay toda clase de gente, de todos los niveles de experiencia, que todos siempre intercambiando ideas, siempre ayudando, siempre dispuestos a ayudarte. Eh, si sos de la gente que le gusta devolver a la comunidad, te metes y le ayudas a alguien más. Eh, como principal consejo es sí o sí estar ahí. Cualquier cosa que quieras aprender después, querés aprender OpenGL, querés aprender Vulkan, querés aprender Electric, querés aprender matemática de gráficos y después no aprender ninguna API y te dedicas a hacer gráficos en CPU o aplicaciones científicas con Python, con JAX, con lo que fuera, te conviene sí o sí estar ahí. Ese es mi principal tip. Y después de nuevo, que no se rindan. Si alguien se topa rápido con una pared, bueno, de nuevo, el hecho de tener esta comunidad hoy en día es muy fácil, te van a poner un banquito para que puedas saltar la pared. Así que eh, ese sería mi gran consejo. Excelente, muchísimas gracias Francisco por acceder a esta entrevista y, No, gracias a vos, Reguito. y nada, gracias a todos los que están observando por seguir este canal y será hasta la próxima.